Las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia, capaces tanto de ocasionar dolor como de remediarlo. J.K. Rowling. Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Acá estamos, un encuentro más. Así es, y este es un capítulo especial porque es el 10º capítulo. Así que bueno, el tema para hoy, para celebrar esto, ya que ya nos hacemos de las palabras para poder recrear este podcast, creemos que está bueno que el tema sean las palabras, la comunicación. Y a mí me gusta mucho este tema porque es de donde nos comunicamos, ¿no? De donde se genera el diálogo y el medio que tenemos para entendernos, para comunicarnos, para crear y bueno, también la importancia y el significado que se le da a las palabras, el impacto que puede tener en cada uno. Creo que es como que nunca somos conscientes del poder que tienen las palabras. Creo que a veces no nos damos cuenta del impacto que tienen en los otros y en nosotros mismos, ¿no? Porque también nos comunicamos con nosotros, nuestro diálogo interno. La comunicación y eso es la interpretación de cada uno y la interpretación social de eso. Sí. Que creo que tiene siempre un impacto para uno, ¿no? Y en la comunidad. Sí, claro. Porque a veces, si bien hay como diferentes idiomas y dentro de los seres humanos, a veces dentro del mismo idioma las palabras tienen un significado diferente para todas las personas, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado de esos malos entendidos en donde vos emitís un mensaje y vos creés que la otra persona lo entendió de la misma forma que vos querías que lo entendiera y después, no, resulta que entendió cualquier cosa y bueno, y qué importante, ¿no? Es comunicarnos de nuevo y buscarle la forma para que el mensaje que vos querés transmitir llegue realmente como querés que llegue. De tomar conciencia, ¿no? Y tomar conciencia del impacto que puede llegar a tener la palabra en sí, creo que construye mucho de lo interno de cada uno, sí, ¿no? Y de cómo uno también se va hablando a uno mismo ¿no? Y cómo se va construyendo a través de la palabra, que al final es nuestra herramienta de comunicación. Sí, y llevándolo capaz un poco más, algo más general del lenguaje, yo lo que creo es que a veces, no sé si es tanto de las palabras que usamos, sino la connotación que le damos a la comunicación. Por ejemplo, no es lo mismo decir, me quedan solo 5 minutos, que decir, aún me quedan 5 minutos. Es como lo mismo, pero es distinto. Y el efecto que surge en uno y en el otro es totalmente diferente. Uno es más esperanzador y el otro es mucho más como, bueno, no puedo hacer nada. Y entonces ahí, ¿no? Como un poco de ver las palabras que usamos porque generan un impacto, tanto en nosotros como en los demás. Y creo que de eso no somos conscientes muchas veces, ¿no? Tal cual, sí. Y cómo el darnos cuenta de esa connotación o esa interpretación que hacemos del uso del lenguaje puede ir transformando los pensamientos. Eso. Y sí. A su vez eso hacerte sentir bien o hacerte sentir mal. Exacto. ¿No? Al final es lo que va creando, ¿no? Sí. A uno y cómo uno se ve con el resto y sí. No sé. Sí, y que no es fácil, ¿no? Yo creo que para todo esto es muy importante la empatía, como, ¿no? A mí me pasa muchas veces que quizás cada vez hago más y que me gustaría hacer cada vez más es pensar antes de hablar, ¿no? Como pensar cómo decirle esto a esta persona de forma de que lo interprete de la mejor forma posible. Y a veces me pasa de que es como como en cosas que son como muy importantes, realmente estoy pensando en cómo decirlo, ¿no? Que a veces es como que es, principalmente cuando hay enojo de por medio, en situaciones como que uno larga y dice todo y que las palabras lastiman y son palabras, ¿no? Como, ¿no? Y cómo hay palabras que cuando lastiman quedan ahí, ¿no? Y qué difícil es a veces despojarse de esas palabras que a veces a uno lo lastiman. Pero qué poder tienen, porque tienen hasta el poder de lastimar. Sí,
pero a su vez eso, ¿no? Resignificarlas, o esto que siempre remarcamos, ¿no? Esta búsqueda interior, ¿no? Y podemos encontrar esas palabras que nos lastimaron y tal vez nos condicionaron en algún momento, como, bueno, tomar conciencia de cuáles son esas palabras y entender que no eran nuestras, ¿no? Que nos las dijo otra persona y que está en nosotros hoy, con la conciencia que podemos llegar a tener hoy, de decir, bueno, no me condiciona, yo no soy eso, ¿no? Sí, de poder empezar a separar lo que es del otro y lo que es de uno. Porque creo que también todo lo que decimos parte de pensamientos que tenemos, y esos pensamientos parten de vivencias, experiencias y creencias que tenemos. Entonces, entender que lo que el otro dice habla más del otro que de uno mismo. Aunque eso no quita que el daño no se produzca y que obviamente no pidas disculpas, pero creo que si uno toma lo del otro como más del otro, creo que el daño es mucho menor. Por otro lado, también pienso que en esto de comunicar no es lo mismo que entender. Creo que eso es algo que también me costó mucho entenderlo, que fue que estamos usando las mismas palabras, el mismo lenguaje, todo, yo te intento comunicar una idea, y la otra persona lo interpreta realmente totalmente diferente. O sea, es como muy loco. Y la mayoría o por lo menos yo antes de tener la conciencia de esto, lo que me pasaba era que yo no era que repreguntaba o intentaba entender a la otra persona, no. La otra persona venía, me comunicaba tal cosa, yo lo interpretaba de la forma que yo creía que tenía que se interpretaba, y ahí me iba enojada, triste, feliz o lo que sea. Y hoy como que a mí me gusta mucho usar eso de comunicar algo y decir, ¿qué entendiste de lo que te dije? Capaz que queda como medio tipo, ay, no me jodas, o sea, porque parezco un niño, ¿no? Pero la realidad es que a mí me gusta saber que a vos te llegó el mismo mensaje que te quise decir, ¿no? Y capaz que te llegó el mismo mensaje, pero las intenciones, ¿no? También es como, eso es otra, ¿no? Como ya me voy. No, pero es tal cual. Para mí es tal cual. Ayuda mucho en esto de crear vínculos, ¿no? Es como importante las intenciones, ¿no? Porque también llevándolo a las palabras, pero no es lo mismo. La palabra capaz que es la misma, pedir perdón. Te pido disculpas. Pero hay disculpas que son realmente sentidas y hay disculpas que son irónicas, por ejemplo, y las palabras son las mismas, ¿no? Y ahí es como que en realidad, si bien la comunicación se da a través de palabras, creo que el mensaje no son solo palabras. María Alonso dice como la comunicación real es como una comprensión total de la situación y no solamente escuchar lo que se dice, ¿no? Sino como entender el contexto, algo mucho más global. Incluso si conoces a la persona y podés conocer por las cosas que ha pasado a lo largo de su vida, también lo que esa persona dice tiene otro significado por quién lo está diciendo. Para mí es poderoso. Sí. Y eso es como el poder entenderlo de esta manera, ¿no? Te da como más libertad, yo creo también, ¿no? Y como la posibilidad de interpretarlo y entender otras formas y no cerrarte a únicamente la interpretación que yo puedo darle de lo que yo ya sé y de lo que yo adquirí, sin abrir, ¿no? El abanico, abrir las posibilidades, entender realmente lo que el otro quiere decir o desde dónde lo quiere decir. Sí, yo creo que sí, como esa profundidad de la comunicación. Y también un poco, si bien como estamos hablando de esto del lenguaje con los otros, también el lenguaje con uno mismo es re importante. Cuando nos juzgamos o cuando somos negativos, generalmente eso repercute en nuestra forma de pensar y en nuestras creencias y por lo tanto en nuestra forma de actuar. Bueno, no me acuerdo qué autor, siempre digo lo mismo. Hay algunos que me acuerdo, otros que no, pero como esto de que este autor plantea como que no existe la suerte y que en realidad
Lo que sucede es que cuando vos como configurás tu mente, por ejemplo, yo puedo lograrlo, ¿no? Ese es el pensamiento de que vos tenés, yo puedo lograrlo. Eso activa en tu mente pensamientos positivos, una creencia de que realmente podés, entonces empezás a actuar de una forma creyendo de que podés lograrlo. Entonces es como bastante, poderoso, y es muy probable que puedas. Porque tu mente automáticamente empieza a buscar todas esas posibilidades para poder lograrlo. Es un viaje, pero es como tipo, y a veces lo atribuís, bueno, a la suerte, pudiste lograrlo por esto, no, es como todo, incluso, bueno, hablaba de esto, ¿no? De que cuando en tu mente se activa de que esto que lo podés y que esto lo podés lograr, también es como que está más atenta a todas esas posibilidades que surgen para poder lograrlo. Entonces está como que la realidad es que la mente tiene mucho más poder, por lo menos desde mi punto de vista, de lo que realmente creemos. Es que yo estoy totalmente convencida. Y creo que esas palabras que nosotros usamos para hablarnos a nosotros construyen, tanto a nosotros como a los demás, ¿no? Eso va construyendo algo, y eso a su vez a lo que uno también le da importancia, o lo que ve, ¿no? Porque lo que uno dice, ¿no? Es lo que vas comunicando, lo que vas transmitiendo. Sí. Y eso va creando algo en el otro y en uno. Sí. ¿No? Sí, sí. Pero es increíble, ¿o no? Sí, es increíble. No, y que muchas veces las palabras son, no sé, lo que salvan a una persona, por ejemplo, o a la que le dan ese empujoncito que necesitaba. Sí, en esto que siempre decimos, ¿no? Que somos seres sociales y necesitamos y el intercambio con el otro es sumamente valioso para nosotros, y el tener un vínculo real y poder estar con los demás, como que eso nos revitaliza cuando es positivo, ¿no? Pero a su vez al contrario, cuando esos intercambios son negativos o te hacen sentir mal, ¿no? Como que eso también tiene un impacto en uno. Sí. Entonces, como el poder verlo y tomar conciencia de eso puede marcar una diferencia. Sí, o sea, rodearte de personas que realmente te apoyen y que crean en vos, y que cuando vos no estás creyendo en vos, ellas crean en vos, ¿no? Porque eso también a veces es fácil estar como en las buenas, pero en las malas es cuando realmente es cuando necesitas el apoyo, y es cuando ahí te das cuenta, ¿no? Cuando vos ya no podés más y alguien te sostiene, ¿no? Y muchas veces ese sostener pasa por palabras de aliento o escuchar. Y bueno, ahora hablando de escuchar, creo que en esta parte de la comunicación el escuchar es re importante, ¿no? Muchas veces no escuchamos, o sea, estamos hablando con el otro, pensando en lo que vamos a responder, y no escuchando realmente lo que la otra persona nos está diciendo. Y que creo que el escuchar realmente presente y intentando entender lo que el otro dice, permite una comunicación mucho más efectiva. Sí, y esto que decís, ¿no? Que decías hace un rato, de escuchar al otro y entender desde dónde viene eso que dice, ¿no? Y poder realmente escuchar, ¿no? Y entender en su globalidad lo que esa persona puede estar transmitiendo, diciendo. Y que se necesita pila de atención y de energía, ¿no? Tampoco es que es fácil, ¿no? A mí me pasa que para tener una escucha activa tenés que estar presente, y por lo menos a mí es algo que no me sale muy natural, o sea que por la sociedad en la que vivo, por cómo fui criada, pero es como que realmente me tengo que forzar a estar presente a veces. No estar en el presente, yo creo que es algo de la sociedad en general, que generalmente estamos como, bueno, en esos pensamientos y no estamos presentes, sí, con la mente en blanco. Y yo creo que en realidad no es lo natural del hombre, vivir en el pensamiento. Yo creo que lo natural del hombre es vivir en el presente. El vivir en el pensamiento es un producto de la sociedad y no algo natural del hombre. Puede ser.
Inchequeable, ¿no? Inchequeable. No, seguro que... No, creo que es como siempre remarcamos de eso de poder encontrar el equilibrio. O sea, creo que el pensamiento humano genera grandes cosas, pero creo que solo quedarnos en el pensamiento y en eso de... si no está acompañado de un tiempo presente, de tener como ese equilibrio de, bueno, a veces dejar la mente en blanco, y creo que para mí es como, bueno, encontrar el equilibrio, no sobrepensar todo y no estar como en la nada. No sé si es eso, pero digo, sí. no Sí. sé. O sea, el pensamiento como una herramienta, pero no como... un estilo de vida, Claro. ponele. O como lo único que para hacer. Claro. Sí. Que al final creo que es un poco eso, ¿no? Encontrar el equilibrio en un poco todo lo que nos rodea. Creo que sí, que las palabras como esto que decimos, ¿no? Son transformadoras, como la primera frase que leímos en el podcast. O sea, tienen ese poder de transformar y de generar. Y creo que muchas veces no somos conscientes de todo eso, del poder que las palabras tienen, tanto para los demás como para nosotros. Creo que también a veces se ha generado como esa rigidez también en este sentido de las palabras que usamos, de cómo las usamos, de las interpretaciones que tienen. Y yo no sé si va por este rumbo, pero últimamente y hace un tiempo ya, como esto de que las palabras también las creamos entre todos, ¿no? Entonces, si el significado de la palabra se puede adaptar a algo que ayude a la comunidad toda y a todos a sentirnos mejor y más incluidos, creo que es sumamente válido, ¿no? Y como no generar esa trinchera de decir, no, esto es así y no se puede cambiar. Y lo veo mucho en esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Y de esas cuestiones en particular que, bueno, seguramente genere debate, porque no todos tenemos la misma opinión. Hay cierto discurso que se va generando y inevitablemente va creando cosas, ¿no? Y eso se puede ver a todo nivel y en todo aspecto. Cuando uno generaliza, dice todos y no todas, que bueno, podemos entrar en temas Claro. de debate, pero digo, la fuerza que puede llegar a tener una palabra en cómo uno la recibe y cómo nos manejamos ante eso. Yo creo que el lenguaje, a veces, como vos decís, ¿no? Se ve bastante rígido, como que es algo ya creado y ya establecido. Y creo que hay que contemplar un poco de que el lenguaje es una herramienta y que tiene que ir adaptándose un poco a la sociedad y cómo va avanzando. Por ejemplo, yo siento que hay palabras que se usaban en determinados contextos con una inconsciencia, por ejemplo, de lo que eso producía. Por ejemplo, lo llevamos al racismo. Yo no creo que o sí, digo, hubo muchos años en que sí, que el racismo estaba vigente, pero por un momento después de que se empezó a tratar todo el tema del racismo y que ya había como un poco más de conciencia, era como que se seguía usando en las mismas palabras pero claro, no te das cuenta el impacto que tienen usar esas palabras en determinadas situaciones y creo que esta flexibilidad de entender que hoy ya tenemos una conciencia y que ciertas palabras capaz que no está tan buenas usarlas por lo que genera, creo que está bueno, ¿no? O sea, esa flexibilidad y que la sociedad como que acompañe eso. Que a veces me parece a mí, y yo me incluyo, de que se ve como algo más banal, ¿no? Y yo creo que hay un poco de eso. A mí me pasa un poco con esto del lenguaje capaz inclusivo, que yo digo, me parece genial, pero creo que hay pila de otras cosas que son muy importantes que hay que hacer antes. Como por ejemplo, y ahí ya nos vamos a meter un poco en política, pero digo, no sé, que cuando se hagan denuncias, por ejemplo, si lo llevamos a violencia de género y de incluir y terminar un poco con el machismo, bueno, que cuando hayan denuncias las personas a las que se denuncien se atiendan, que las tobilleras funcionen, o sea, que las medidas que se aplican funcionen, que creo que es mucho más importante que el tema del lenguaje.
Pero por otro lado digo, bueno, dentro de lo pequeño que podemos hacer nosotros, que no podemos hacer nada contra esas personas que cometen esos delitos, capaz que sí podemos ayudar en esto de, no sé si cambiar el lenguaje o sí ser un poco como conscientes de lo que significa las palabras. Exacto. Y entiendo, ¿no? Y sé desde dónde viene eso y es real, ¿no? Porque creo que en esto que parece algo mínimo, que algo que no tiene mayor sentido, pero a su vez yo le encuentro, no sé si es claramente no es la base de todo, ¿no? Pero digo, cómo tiene un impacto. No creo que sea el cambio de o sea, lo único importante para cambiar, pero sí creo que puede llegar a tener algo positivo. Sí, una cosita más con respecto a eso. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, sí se puede como cambiar el lenguaje, bueno, en vez de decir todas o todos, decir todes. Yo pienso que capaz que también, o sea, si bien eso se puede hacer, también se puede cambiar el que el todos sea algo masculino. Claro, como el significado. Que el significado de la interpretación. Porque eso también es una construcción. O sea, que el que todas sea femenino y todos sea masculino es una construcción que nosotros le dimos. Entonces, totalmente. A mí me pasa mucho de que cuando para generalizar uso el masculino, pero en realidad por un tema de que yo lo asocio con generalizar. Claro. Incluso creo que si son todas mujeres, diría todos también. O sea, es como, no sé, pero es un tema como muy... No, yo creo que es algo como muy aprendido y lo que tenemos muy adquirido. Esto que decíamos, ¿no? Lo que escuchamos o lo que decimos va quedando en el inconsciente, ¿no? Para bien o para mal, todo eso que nosotros consumimos del exterior y de nosotros mismos va quedando como un registro. No te digo todo el tiempo, pero cada tanto hacer como un chequeo de las palabras que usamos y con la connotación que le decimos y cómo nos dirigimos hacia los otros, cómo nos dirigimos hacia nosotros. Como ir revisando eso y desde qué lado lo vivimos, ¿no? Si es de una forma positiva o no, creo que puede ir transformándonos. Y con esto que hablabas de la comunicación, de lo que recibimos de forma exterior a lo que nos exponemos, qué es lo que consumimos, es un viaje eso también, porque si bien es una forma de comunicar, capaz que no tiene tanto que ver con la palabra, o sí, pero por ejemplo yo no soy como muy partidaria de estar llenándome todo el día o consumiendo todo el día noticias en informativo, por ejemplo. Todas las noticias negativas, que delito por acá, que delito por allá. O sea, creo que no soy partidaria tampoco de vivir una burbuja, de no entender qué es lo que pasa, pero creo que hay una realidad, y es que este tipo de programas vende lo negativo, ¿no? O sea, muy pocas las noticias son positivas. Entonces, la realidad es que vende eso porque llama la atención, y yo creo que eso te va como minando de noticias malas y cosas negativas. Sí, que van transformando incluso el pensamiento, ¿no? Que van moldeando nuestros pensamientos, porque en esto que decíamos, ¿no? Pensamos. Exacto. O sea, lo hacemos inevitablemente. Entonces también ver lo que consumimos y saber que eso va generando un pensamiento y un discurso interno en el inconsciente. Claro. Y cómo eso nos va condicionando, creo que es importante de identificar, porque claro, al final estamos en esta era, ¿no? Donde todo es comunicación y todo es en esto de la globalización y que nos enteramos de cosas que pasan en todos lados, como estar todo el tiempo bombardeado por ese tipo de palabras y ¿no? de información que se va transmitiendo, va dejando un registro. Sí. ¿No? Como que moldean un poco la visión que vos tenés del mundo. Que yo creo que sí, vos podés tener dos visiones del mundo, o sea, una negativa o una positiva. Y desde mi punto de vista creo que es como, bueno, ¿cuál es la que me hace mejor? O sea, ¿qué es lo que me hace mejor a mí? Tener una visión positiva o tener una visión negativa. Y yo creo que el consumir este tipo de cosas, para mí colaboran a tener una visión negativa del mundo.
O quizás como vos decís, ¿no? Quizás mirarlo de una forma consciente, sabiendo que esto es lo que vende y que esto está influenciándote. Lo mismo que las canciones, lo mismo que las series que miramos, ¿no? Las películas. A mí, por ejemplo, también es como que antes me gustaban más ciertas películas y hoy me gustan menos, o si las miro, ya las miro con una mirada mucho más crítica, diciendo a ver qué es lo que me quiere transmitir, que no, porque todo eso va construyendo, ¿no? Pensamientos, creencias. Yo creo que cada vez somos más críticos de todo esto, que cada vez tenemos como una voz más propia que antes se veía la única fuente por años de información era la televisión y nuestros abuelos y nuestros padres consumían únicamente lo que los medios de comunicación querían que vos vieras. Eso es como, ¡fua! Hoy tenemos la libertad de poder elegir, pero igual, de todas formas, como que para mí no somos tan conscientes de cómo influye todo eso en nuestra forma de pensar y es una forma de comunicar, ¿no? Obvio. Y aparte, yo lo que veo que, claro, es como esta cuestión generalizada de comunicación y de esta globalización de información, de lo que pasa minuto a minuto en todos lados. Creo que también es muy nueva y eso que vos decís, ¿no? Hay una contracara de consumo que vende. Entonces creo que también tomar conciencia de eso, ¿no? Desde dónde viene eso que consumimos. Y creo que realmente se puede llegar a cambiar si yo no digo con esto de fantasear con un mundo perfecto donde esas cosas no pasen o no pasan, pero sí creo que entre todos, sabiendo consumir conscientemente y teniendo un discurso interno positivo y poderlo transmitir, ¿no? a los otros, a la afuera, a los demás, creo que va construyendo y va moldeando. Así como lo hace lo negativo, lo hace lo positivo, ¿no? Claro. Entonces, tomar conciencia. No, es que sí. Yo creo que si moldeamos nuestra forma de pensar o nuestra forma de ver el mundo hacia una mucho más positiva, nuestra forma de actuar se va a ver afectado. Entonces digo, es como eso, ¿no? El granito de arena de cada uno de nosotros que podemos contribuir, ¿no? Porque me pongo a pensar, si todo el día estás viendo informativos, te roban acá, roban allá, ¿no? Salís a la calle, viene alguien y te pide la hora y bueno, ya está agarrándose las cosas, así no me robes, ¿entendés? Y es como, la persona te venía a pedir la hora y vos generaste una situación negativa que no existía, que la generaste por todo lo que consumiste. Yo no digo tampoco, como vos decís, vivir en la inconsciencia, pero creo que sí, o en esa ilusión de fantasía en donde todos tienen buenas intenciones. Claro, o sea, sí. Exacto. Pero bueno, tampoco como... Creo que habla de lo que uno cree y desde donde uno construye, ¿no? Yo no quiero estar a la defensiva con todo el mundo o con la gente que no conozco por esta construcción colectiva de que el otro me va a hacer daño o el otro me va a quitar ¿no? Claro. Que un poco se construye con la palabra. Claro, no sé, es bastante complejo, yo creo, ¿no? Y sí. No es blanco-negro, pero bueno. Pero creo que lo que podemos controlar es elegir, ¿no? Que cómo queremos ver las cosas, de una forma más positiva o una forma más negativa. O sea, creo que para mí, para tener una visión positiva, no tiene que dejar de existir todo lo malo. Exacto. Sino sí, que a pesar de que existe todo lo malo, tener la esperanza de que... Sí, yo elijo pensar de esta manera y bueno, y capaz que me pasan cosas no tan buenas. Y que es así, ¿no? Y que hay cosas buenas y nos pasan cosas malas. Pero bueno, elegimos ver lo bueno. Claro. Porque además yo creo que el mayor efecto de ver las cosas de una forma más positiva es para uno, claro, no es para el otro. Sí. O sea, en el momento que elegís verlo en malo y enfocarte ahí, te estás haciendo mal a vos. Sí, y como siempre hay matices en cuanto a necesidades y demás
que somos súper conscientes, pero bueno, esta es nuestra realidad, ¿no? También. Sí, claro. Que bueno, y bueno, hay como aportar a estos pensamientos. Sí. Lo manejamos por un montón de lados. Ay, sí, güey. Pero es que es un tema que da para hablar, sí, ¿no? un montón. Por todos lados. Bueno, como siempre, si están interesados en compartir sus pensamientos, nos dejan en comentarios. Exacto. Y gracias por estar un encuentro más Muchas gracias. y divagar con nosotros. Chao. Chao.